Hola, bienvenidos al canal Enoico. Vamos a terminar el tema tercero con el comienzo de la historia del pueblo griego, que se podría titular así como Grecia antes de los griegos, considerando a los griegos como ese pueblo de la época clásica que llegó a todo su esplendor. Pero detrás de ellos hay muchísima historia y es muy importante conocerla. La historia nos sirve para aprender, no solamente saber los hechos y sus fechas, que también es importante, sino aprender para de esos hechos sacar conclusiones y saber cómo esas personas llegaron a ser lo que fueron, y a la vez su estudio y su conocimiento nos ayude también a entender nuestra historia. Bien, seguramente muchos de vosotros conoceréis ya esto, pero otras personas no, y es importante tener estos conocimientos generales muy presentes. Lo primero, para aquellos que no sepan nada, es que la historia se distingue de la prehistoria por la presencia de fuentes escritas. Ya sabéis que las primeras, en lo que a nuestro mundo concierne, pues los primeros restos de escritura se descubrieron en Mesopotamia, Egipto y Creta. La historia de Grecia ya podemos más o menos rastrearla en lo que hoy en día Grecia, en ese territorio, en el periodo que se llama Neolítico, que es el último periodo de la Edad de Piedra o la prehistoria, en el que los hombres, las sociedades comenzaron a cultivar los campos, domesticar los animales y vivir de forma sedentaria o semisedentaria. Surge en lo que se llama el creciente fértil, es decir, las cuencas del Tigris y el Éufrates, el Jordán y el Alto Nilo. En el mundo del Egeo, que es el que vamos a considerar donde está inserta Grecia, es el formado por Grecia, es una zona estratégica, por tanto, por cuanto es punto de confluencia de dos continentes, Europa y Asia, y además es puente entre las riberas del Mediterráneo oriental bañadas por Palestina, Egipto y las del Mediterráneo occidental y central, es decir, Sicilia, la costa tunecina, etc. Hay que decir que antes de que empezaran formas de desarrollo más elevadas, existió en Europa lo que se llama la antigua cultura europea, en torno al 7000 a.C., una cultura agrícola muy avanzada en el Egeo. Las regiones de Macedonia y Tesalia fueron enclaves del Neolítico temprano. La isla de Creta fue escenario de un Neolítico precoz, en estrecha relación con las Cícladas, con la costa de Libia, y a partir del cuarto milenio, siempre antes de Cristo, se desarrollaron ya unas formas más complejas de producción agrícola, económica y organización social. Mientras tanto, ¿qué hacían los griegos? Es decir, ¿existían los griegos? Bueno, pues los griegos son descendientes de los indoeuropeos, lo vimos en el estudio de su lengua, y los datos que tenemos sobre los indoeuropeos proceden de la arqueología, del vocabulario y de las instituciones. Su origen es muy discutido, pero bueno, yo digo aquí más o menos lo que en cualquier libro de texto se puede encontrar. Se encuentra en un vasto territorio que abarca desde el Rin al Volga y desde Finlandia a los Cárpatos. La progresiva desertización de la gran estepa donde vivían produjo que tuvieran que ir emigrando en busca de pastos, conforme los pastos se iban agotando. Esto produjo una paulativa migración de estos pueblos a partir del cuarto milenio antes de Cristo. Sabemos que sus características eran las siguientes: seguían a sus rebaños en carros tirados por caballos, organizados en grandes familias que vivían juntas. La transmisión era patrilineal,
es decir, las mujeres entraban cuando se casaban en la familia del marido. En la religión el lugar central corresponde a divinidades masculinas asociadas a los fenómenos atmosféricos. Las grandes familias que vivían juntas se organizaban en fratrías o hermandades y estas en tribus, que será base de la sociedad griega y también de la romana. Estas tribus eran regidas por consejos de representantes de las gentes y tenían un rey cuyos poderes estaban limitados por un consejo. Sus funciones principales eran dirigir el ejército y presidir las ceremonias religiosas. Esta emigración indoeuropea se produjo en distintas fases. Los milenios cuarto y tercero antes de Cristo es la primera fase. Los indoeuropeos se instalan dentro del área septentrional de la cultura antigua europea en los Balcanes. La segunda fase es el comienzo del segundo milenio y durante todo él se instalan al sur y al este de la antigua cultura europea agraria derivada de la cultura europea. Y hacia el 1200 a.C. se producen la última migración, las nuevas oleadas indoeuropeas, bien hacia Grecia, bien hacia el oeste y el sur de Europa. Bien, los hombres de bronce he titulado para hablar de esta edad de bronce, porque la edad de los metales aparece en Oriente Próximo, donde también se había desarrollado o se va a desarrollar la escritura entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo. Se produjo una necesidad, por lo tanto, de materias primas para la elaboración de los útiles de metal y en estos años, entre el cuarto y el segundo milenio antes de Cristo, se va a producir un gran comercio a gran escala. Se recorría el Mediterráneo y el Atlántico por el estaño para la elaboración del bronce. También el comercio del ámbar conectaba por tierra los mares Adriático y Báltico. A la vez se produjo una gran revolución urbana, una economía planificada por un gobierno fuertemente centralizado, nacimiento de un aparato administrativo que pronto se ayudará de nuevos métodos de expresión gráfica, como pesas, medidas y escritura. La primera gran cultura que se va a desarrollar es la de Sumer, la Sumeria, que creará la escritura cuneiforme, que se va a aplicar ya en el 3200 a.C. Tenemos multitud de tablillas que lo atestiguan. En el intervalo de dos milenios, la guerra se había convertido en la principal potencia económica. El espíritu y orgullo guerrero se convirtieron, junto con la riqueza, en objetos de máxima exaltación, plasmados en el arquetipo del héroe. En este contexto nos encontramos a la península griega, que se unió a la órbita de las culturas metalúrgicas a finales de la primera mitad del tercer milenio, es decir, entre el 2600 y el 2000, cuando los griegos indoeuropeos habían ocupado ya las regiones del norte y ya se preparaban para iniciar la penetración hacia el sur, es decir, hacia lo que hoy es en Grecia. Y en este contexto, que es lo que se van a encontrar los indoeuropeos, se desarrolló en Creta la civilización minoica, en torno al 3000 a.C., una magnífica civilización que pertenecía a la órbita de la antigua cultura europea y que luego también a la cultura de los metales se desarrollará. Cronológicamente tenemos que hay 4 periodos: el prepalacial hasta el año 2000, los primeros palacios hasta el 1700, los segundos palacios hasta el 1400 y luego hacia el final de la Edad de Bronce en torno al 1100. Las características de la civilización micénica son que en su época de mayor esplendor, entre el 1700 y el 1400, cultivaban lo que se ha llamado la tríada mediterránea, es decir, trigo, vid y olivo. El vino fue muy importante, sabemos que mata los vibriones del cólera y la enterobacteria E. coli.
Al mezclar el agua con el vino se matan los microorganismos y esto pues, fue muy beneficioso para el desarrollo de esta cultura. Esto podría explicar su apogeo. Tenía un sistema de distribución centrado en palacios que organizaban y distribuían los excedentes. Sabemos que disponían de una magnífica flota que comerciaba con todo el Mediterráneo, lo que se ha llamado la talasocracia cretense. Exportaban vino, aceite, cerámica, lana, madera de ciprés, importaban cobre y estaño. El cobre lo traían de Chipre, el estaño había que importarlo de lejos. Se sabe que llegaron hasta Afganistán, España, lugares más remotos para conseguir el estaño. También importaba obsidiana, lapislázuli, mármol, esmeril de Naos, basalto del sur de Grecia, ámbar del Báltico, de Egipto plumas y huevos de avestruz, escarabeos, tallas de marfil. El arte egipcio influyó muchísimo en el cretense. Los textos egipcios que tenemos hablan del país de Keftiu, que se refieren a Creta. No existía la moneda, sin embargo, se utilizaba el intercambio de metales preciosos como el oro y la plata, y existían pesos con unidades similares a las de Egipto y Babilonia. Sabemos muy poco de las clases sociales, pero podemos inferir de lo que conocemos que era una sociedad jerarquizada, a la cúspide el rey sacerdote y los colegios sacerdotales, en segundo lugar artesanos, en tercero guerreros y por último los campesinos. Los artesanos tenían un lugar predominante, pues se presumía que todo progreso derivaba de la técnica. Poseían una especial relevancia los metalúrgicos, como lo tenía en todos los estados de la edad de los metales. Podemos saber y conocer que el Palacio de Cnosos poseía 1500 estancias, que alrededor del palacio pues, vivieron más de 20.000 habitantes. También sabemos que tenía un magnífico sistema de fontanería, conos truncados de terracota, que al encajar unos con otros formaban un ingenioso sistema de conducción para llevar el agua potable, también sistema de drenaje con conductos y cisternas que descargaban a otros canales subterráneos y de piedra revestido de yeso y provistos de bocas de inspección. Incluso había retretes conectados a este sistema. Es muy característico también el papel relevante que ocupaba la mujer en la sociedad y en la religión. La sucesión era matrilineal. Las mujeres casadas aportaban una dote que los maridos no podían vender ni hipotecar. Ambos esposos podían separarse de mutuo acuerdo. La religión rinde culto a la diosa madre de la naturaleza en múltiples manifestaciones y el toro es un elemento inconfundible de esta religión. En algunas cuevas en Creta se han encontrado acumulación de huesos humanos. Desarrollaron una escritura, la lineal A, de la que se han encontrado muchas tablillas. Y también aquí entra Grecia. A partir del 1400 los micénicos, de los que vamos a hablar ahora, dominaron Creta. Entre el 1200 y el 1100 se produjo una nueva oleada de destrucciones que supusieron el final definitivo de esta cultura tan maravillosa como es la micénica. Bien, y ya hemos mencionado a los micénicos y ya en todo este entorno que es tan importante porque los griegos no entraron en una tierra vacía, no entraron en un desierto, sino que entraron en una zona que tenía una civilización muy importante con unas características propias también. Entonces, la primera oleada de indoeuropeos penetra en la península de Grecia entre el 2200 y el 2000 a.C., ya divididas en tres tribus, aqueos, eolios y jonios. De ellos no se sabe nada relevante hasta el 1600, en el que sucesivas inmigraciones aqueas penetraron en el Peloponeso, convirtiéndose en el centro de una civilización guerrera
que no tenía igual en la región. Fueron los primeros forjadores de una koiné o unificación cultural de signo claramente heleno. Entraron en competencia con la talasocracia, no ateniense, como pone aquí, sino cretense. Aquí hay un error. No es ateniense, sino cretense. A esta civilización se le va a llamar micénica, por Micenas. Se aprovecharon de la crisis en Creta provocada por la erupción del volcán de Tera, con las terribles secuelas que la precedió, porque prácticamente estalló toda la isla y se formó de nuevo y afectó enormemente a la isla de Creta. Entonces, este hueco que dejaron los cretenses fue aprovechado por estos aqueos, a los que ya se les llamó o llamamos históricamente micénicos, ya griegos, y va a comenzar el apogeo micénico. Durante los siglos XIV y XIII a.C., los comerciantes y navegantes micénicos se lanzaron al mar a lugares cada vez más alejados. Conquistaron Nosos, la capital de Creta, en 1400, imitaron los modos de gobierno de los cretenses, burocracia palaciega, con archivos exhaustivos y registrados en una forma de escritura adaptada de la cretense, la que se llama lineal B. Construyeron grandes fortificaciones, comerciaban con todos los países del Mediterráneo para poder fabricar el cobre, también para la obtención de estaño, ámbar, piedras preciosas, etc. Llegaron a competir con los hititas por el dominio de la costa occidental de la actual Turquía. Al final de esta época, como parte de la expansión micénica, se libró la guerra de Troya. La sociedad era compleja, con una estructura jerarquizada. A la cabeza de cada reino había un rey o anas, luego estaban los nobles que rodeaban al rey y finalmente el pueblo, campesinos que poseían sus propias tierras, también había esclavos. El reino más importante fue el de Micenas, de la cual recibe, en el Peloponeso, ciudad de la cual recibe su nombre. Fundaron dinastías de sucesión patrilineal, realizaron importantes obras públicas como calzadas, el drenaje del lago Copais en Tebas, en la ciudad griega de Tebas, mediante un sistema de canales de 40 metros de anchura e incluso un túnel de más de 2 metros de longitud que llevaba las aguas drenadas hasta el mar. Tumbas en forma de tolos, rodeadas de grandes muros, palacios cuyo núcleo era el Mégaron o Salón del Trono, rodeados de murallas. La religión adoraban a Zeus, Hera, Poseidón, Dioniso, Hermes, Ares, Artemis y Apolo. Existían sacerdotes y sacerdotisas y se han encontrado restos micénicos en Olimpia y Delfos. En la guerra, pues el casco, el yelmo, los escudos, espadas y el carro de guerra eran sus distintivos. En torno al 1100 se produjo un colapso en todo el Mediterráneo que supuso la desaparición de importantes culturas que habían brillado durante la Edad de Bronce. Entre ellas desapareció la micénica. Bien, para terminar, añado que la escritura micénica, la lineal B, consiguió descifrarse y se descubrió con el desciframiento que eso ya era griego. Por lo tanto, el griego escrito se remonta ya pues a la época micénica, no a la época al siglo VIII a.C., cuando entró la escritura fenicia y cuando se creó el alfabeto griego. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la historia del griego como testimonio escrito. Bien, en el siguiente tema ya hablaremos de lo que ocurrió a partir de este colapso que se produjo en todo el Mediterráneo y cómo fue derivando la historia griega. Bueno, muchas gracias y hasta el siguiente.